Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Estamos ya con el doctor Julio Rodríguez aquí en el programa. Pero antes de conversar con él vamos a mostrar un videito muy pequeñito donde básicamente hacemos un pequeño recuento de dónde está Toledo. Es un informe que hemos preparado unos segundos para que usted tenga un poquito de contexto y entramos a la conversación en directo y rapidísimo con el penalista. Adelante, por favor. ¿Dónde está Toledo? Es sin duda la pregunta del millón, aunque actualmente su cabeza cueste 100.000 soles o 30.000 dólares en los 190 países donde se emitió la alerta roja internacional al estar prófugo de la justicia peruana. Solo sé que está fuera del país y aun cuando lo supiera no lo podría decir porque soy abogado de él y yo le he recomendado que tenga cuidado con los abusos que se puedan cometer. ¿Está solo o está con su esposa? No sé, desconozco. Su abogado dice no saber dónde está y se comunica con él esporádicamente. Sería a través de un teléfono encriptado, aunque él lo niega. Lo que pasa es que cuando llaman del extranjero a veces no aparece el número, ¿no? Y yo le comenté a un colega de ustedes porque me preguntó qué número aparece en su pantalla con él. Le dije, sale puro cero. Entonces pensó como que yo estaba bromeando, ¿no? Pero es la verdad, pues, ¿no? Pueden ser llamadas por internet, por Skype, por teléfono, no sabemos, ¿no? Aunque se asegura que hace una semana estuvo en París, el último sábado, luego del pedido de prisión preventiva en su contra, las alarmas se activaron en San Francisco, Estados Unidos. El expresidente y su esposa Elian Karp tenían los pasajes listos para viajar a Israel, donde presumiblemente pedirían asilo político. En las redes sociales aparecieron fotografías del exmandatario asegurando que estaba en el aeropuerto norteamericano la noche del sábado, esperando el vuelo 954 de United Airlines, que sufrió 2 horas de retraso. Varios periodistas entonces lo esperaron en el terminal aéreo de Tel Aviv, pero el ex líder de la Chacana nunca llegó, tal como lo confirmó el domingo el portavoz del Ministerio Israelí de Exteriores, Emmanuel Lashon, quien precisó que el señor Alejandro Toledo podrá entrar en Israel únicamente cuando ponga en orden sus asuntos en Perú. Más claro, el agua. Trascendió que Israel no quiso verse en una situación comprometedora en momentos que trata de conseguir o consolidar alianzas en América Latina. Luego que se le cayera el plan inicial y viendo que el cerco se cierra cada vez más, el plan B del exmandatario sería sacar ventaja de su calidad de residente de los Estados Unidos, donde además es investigador de la Universidad de Stanford, en cuyo campus ocupa una bella residencia valorizada en 5 millones de dólares. Sin embargo, en las últimas horas la Universidad de Stanford anunció que el expresidente peruano sería suspendido si se concreta la captura solicitada por la justicia peruana. Bien. Eso era un poquito para que ustedes sepan qué fue lo que pasó, qué está pasando, dónde podría estar, dónde estuvo, qué se dijo. En fin, los rumores al parecer también ayudan a crear esta sensación de que algo no está muy claro, inclusive cuando alguien dice está allá y está en el otro lado, ¿no? ¿Qué está pasando en realidad? Estamos con el doctor Julio Rodríguez, que es un penalista conocido, para comentar justamente el caso de Alejandro Toledo. La defensa de Alejandro Toledo ha presentado un recurso para revocar la orden de prisión preventiva. ¿Tiene esto sentido? ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿En qué estado se encuentra en realidad Toledo en este momento? Muy buenas noches, señor Bahía. Gracias por su gentil invitación. Lo primero, sí, claro, es obvio que la defensa tiene que impugnar. El deber del abogado es interponer todos los recursos que la ley le permite a efectos de garantizar la libertad de su cliente. En definitiva, la apelación que va a presentar va a ser resuelta por uno de los colegiados de la Sala Penal Nacional y ellos decidirán si el fallo emitido por el juez Concepción Carhuancho es un fallo adecuado, lo confirmarán si esto es así y si entienden que no lo es, pues podrán revocarlo y establecer la medida asegurativa que estimen conveniente. ¿Qué ocurre con estos exhortos, estos trámites que se han enviado a Interpol a 190 países, si está en apelación justamente el tema de la prisión preventiva? ¿No tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. O sea, basta con que haya solicitado esto el juez Concepción Carhuancho para que se efectúe esa orden de captura internacional. No importa si se revoca. Bueno, a efectos prácticos, el día de hoy él tiene una orden de prisión preventiva vigente
y por ende la labor del juez es inmediatamente solicitar el trabajo de Interpol para que los enlaces de Interpol a nivel mundial ubiquen al señor Toledo, y una vez que reciban, ¿no?, la respuesta afirmativa de su ubicación, ahí es cuando el Ministerio Público pues remitirá la solicitud, que entiendo yo ya lo he hecho por lo que ha comentado el fiscal de la Nación, de arresto provisorio con fines de extradición. Ya, muy bien. Entonces, lo que sea que haga el colegiado, lo que sea que haga en la apelación, digamos, si la confirma o si la revoca, eso no tiene nada que ver con la orden que ya está corriendo. Correcto. ¿Qué ocurre con esta solicitud del gobierno peruano de dar, o esta oferta del gobierno peruano de dar $30.000 o $100.000 soles para quien dé información del paradero de Alejandro Toledo? Esto no, digamos, se adelanta, dado que, insisto nuevamente, con el asunto de la prisión preventiva, todavía él no es un condenado. Es que no tiene que ver nada. No tiene nada que Basta ver. que esté en la situación que el juez Concepción Camacho ha determinado. Pero esto lo ha hecho el Perú en otros casos. En los casos de Oropesa ya lo había hecho anteriormente. En los casos de Cuba también ya lo había hecho. Y había ofrecido una recompensa con el paradero de estas personas. Eso no es algo inusual. Y la justicia norteamericana lo hace también. Entonces, no es una práctica que sea exclusivamente el caso peruano. La comunicación del señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, con el señor Trump para pedir aparentemente una captura o una deportación o expulsión, ¿pudiera ser interpretado como un asunto político por Alejandro Toledo y su defensa? Podría serlo, eso sí es claro. Y en mi opinión es una actuación y un requerimiento poco feliz, porque el señor Toledo, más allá de la orden que tiene acá en el Perú, es una persona que tiene residencia en los Estados Unidos, que tiene una condición de investigador itinerante, que además se lo ha dado una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos. Por lo tanto, la deportación solo sería posible en la medida en que él realice un comportamiento irregular migratoriamente hablando, o que haya cometido un delito en los Estados Unidos y por lo tanto Estados Unidos decide que no ni siquiera requiere un juzgamiento y lo deporta. Pero ninguno de esos dos supuestos se han plasmado en este caso y por lo tanto yo creo que la deportación es absolutamente inviable. Doctor Rodríguez, ¿la llamada del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el presidente Trump, finalmente ayudan a Toledo? Bueno, lo podrían ayudar porque estaría generando los primeros, ¿no?, condimentos para ¿no?, un caldo de cultivo de una posibilidad de asilo, si es que sigue el gobierno interfiriendo en la labor que hace el Ministerio Público. Porque en la medida en que el gobierno trate de interferir, inmiscuirse en la labor del Ministerio Público, lo que va a generar son pequeños espacios para que pueda ser interpretado esto como una persecución política y no como una actuación absolutamente válida, formal, dentro del debido proceso, respetando las reglas procesales que tiene nuestro nuevo Código Procesal Penal para estos casos, que es absolutamente garantista. La declaración del político, que es congresista, que ha sido ministro y es actualmente vocero político de la bancada del gobierno, el señor Carlos Brus, que señala: el gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para capturar a Alejandro Toledo. Si pudiéramos mandar tropas a invadir Estados Unidos, pero no sé, creo que no tendría mucho éxito por ese camino. Bueno, ¿esa declaración podría también ser interpretada como un tema político? Sí, claro que sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo estoy totalmente de acuerdo en que el fiscal de la Nación no haya permitido que el doctor Hamilton Castro vaya a la comisión del Congreso, porque eso sería la muestra más palpable de una interferencia. Por eso, la solicitud del Congreso de llevar a los fiscales o al fiscal al Congreso de la República para que explique o diga o revele lo que sea, eso también puede ser, digamos, tomado por la defensa de Toledo como una intervención política. Seguro que sí, sin ninguna duda. Y además hay que tener claro, la comunicación institucional entre el Poder Legislativo y el Ministerio Público tiene sus propios caminos, y es por eso que es válido que vaya el fiscal de la Nación a expresar, ¿no?, cuáles son las políticas generales de actuación, pero no a revelar el detalle de la información, ni de la estrategia que tiene el Ministerio Público, ni su plan de acción en casos investigados que están en trámite. Las declaraciones continuas en las últimas horas del ministro Carlos Basombrío sobre el caso Alejandro Toledo y sobre el expresidente Alejandro Toledo, ¿también pueden ser tomadas como una interferencia política? En la medida que las declaraciones pasen la línea del rol funcional que le corresponde como ministro del Interior, y que básicamente su rol es ser el coordinador a través de los requerimientos que hace Interpol,
evidentemente cualquier exceso en ello también sería interpretado como una intromisión de carácter político. Ya, doctor Rodríguez, pero lo que usted nos está diciendo, y yo le pediría que nos precise si yo estoy interpretando mal o estoy escuchando mal, es que lo que el gobierno como Poder Ejecutivo está haciendo está favoreciendo a Alejandro Toledo en la defensa. Pues tal cual, en el aspecto de darle la posibilidad de que se interpreten estos actos como actos de persecución política. A ver, pero señor Baella, no nos mintamos. El gobierno lo viene haciendo permanentemente. Lo hizo hace un par de meses con el tema de la señora Nadine Heredia. Dio todos los elementos para que la señora Nadine Heredia podría decir que estaba siendo objeto de una persecución política. Es decir, estamos hablando de un ejecutivo que cuando interfiere en la labor jurisdiccional... ¿Actúa como cómplice? No sé si como cómplice, pero yo le podría describir que actúa como un elefante en una cristalería. Va a romper todos los parámetros y estándares de un debido proceso porque puede exponer el caso políticamente y eso es nefasto para la percepción que se pueda tomar desde fuera, sobre todo en el caso del expresidente que está en los Estados Unidos y en el caso de la ex primera dama que estaba en Italia. Bueno, entonces, según lo que estamos visualizando, la, digamos, captura del expresidente Alejandro Toledo y su traída al Perú puede tomar mucho tiempo. Sí, y claro. Prácticamente también puede no venir nunca. Puede tomar mucho tiempo. O sea, si vemos que lo que usted señala, doctor, es una incompetencia flagrante del Ejecutivo, entregando argumentos a la defensa para decir que es político el tema, Alejandro Toledo puede estar tranquilo y nunca regresar al Perú. Si es que se permite el Ejecutivo seguir emitiendo declaraciones que se inmiscuyen en la labor que le compete exclusivamente en este momento al Ministerio Público, porque el rol, ¿no?, de liderar la extradición es del Ministerio Público. Entonces, no deberían interferir en lo que el Ministerio Público está haciendo. Ya lo dijo el doctor Pablo Sánchez, o sea, la labor del Ministerio Público es técnica y en la medida que los políticos interfieren en esta labor, lo que genera son espacios de interpretación errada de que se está haciendo una persecución política. Claro, pero el gobierno se encuentra también frente a una situación que es la presión de la opinión pública por que muestre un carácter, una vena, una actitud mucho más firme con respecto de la persecución de la corrupción. Y entonces da la impresión que están reaccionando. Claro, en esa reacción, si es mi interpretación correcta o de repente demasiado naif o inocente, ¿están metiendo la pata o están ayudando entonces? Cualquiera de las dos, pero señor Bahía, volvamos al punto de origen. El gobierno debería preocuparse en el aspecto que le compete al Ejecutivo de poner los lineamientos que la población puede interpretar como válidos como una lucha anticorrupción. La pregunta más grande que se podría hacer cualquiera de los ciudadanos de este país. Y en el contrato que se ha generado en el aeropuerto de Chincheros, ¿colocaron la cláusula de exclusión por comportamientos de corrupción? No la colocaron, pero ayer los señores de Conturhuasi mandaron una carta al señor Vizcarra, que leímos acá, pidiendo ellos que se incorpore la cláusula anticorrupción. O sea, que eso vino del privado y no del Ejecutivo. Según lo que la carta dice, así es. Entonces, ¿quién manda las señales equivocadas? El gobierno. Correcto. Y ahí sí es su competencia exclusiva. La competencia exclusiva del gobierno no es interferir en la labor del Ministerio Público. Por eso la Constitución establece roles a cada uno de los poderes del Estado, prerrogativas a cada una de las instituciones que la Constitución diagrama y establece como prevalentes en un Estado democrático de derecho. Al Ejecutivo le competen otras cosas, no le compete interferir en un procedimiento de esta naturaleza, porque eso sí puede generar lo que usted ha dicho, que mañana más tarde cualquiera de los investigados diga, en ese país me están persiguiendo políticamente, no me están persiguiendo por actos delictivos. Y eso puede generar un espacio enorme para que muchos de los investigados que tienen por lo menos elementos de convicción altamente evidentes puedan sustraerse de estas investigaciones. Muy bien, si lo que el gobierno está haciendo en apariencia podría beneficiar el argumento político del caso de Toledo, entonces ¿cuál debería ser el rol que debería jugar el gobierno? ¿Estar silente, no manifestarse públicamente en torno, por ejemplo, al caso de Alejandro Toledo y dejar que la Fiscalía haga su trabajo, ellos no opinar, ni políticos, ni, digamos, ministros de Estado, menos el presidente de la República? ¿Eso deberían hacer, guardar silencio? No deberían inmiscuirse en las investigaciones y deberían emitir los pronunciamientos oficiales a través de los conductos regulares. No tener permanentemente comunicaciones, incluso entre ellas mismas contradictorias. O sea, el vocero del gobierno debía ser solo uno, y ese uno debería dar la posición del Estado como ejecutivo respecto al caso.
y punto. No debería dar más comentarios, como hace cualquier Estado democrático donde se respeta la institucionalidad. Se extraña la ausencia de la ministra de Justicia. Ella tiene un rol importante en el caso de la lucha anticorrupción. Bueno, en mi opinión, en todo caso de contenido jurídico, el único vocero oficial del Ejecutivo debería ser el ministro de Justicia. ¿Por qué? Porque es el rol que le compete de acuerdo a la Constitución. El ministro de Justicia es el encargado de ese sector. Y la persona preparada, con conocimiento, la doctora Marisol Perestello, ¿dónde está? Es una persona que tiene los conocimientos y la preparación suficiente. Es notaria, ¿no? Así es, entonces conoce del derecho. Ella debería ser la única capaz de dar información oficial de parte del Estado. Información, no opiniones. El Estado debe remitirse en el aspecto que le compete, a dar información, pero no a opinar. Qué raro, ¿no? Eso es cualquier Estado democrático de derecho, que respeta la división de poderes. La ministra de Justicia? No la vemos, por lo menos en los medios. Acá todavía no ha venido, le hemos invitado muchas veces. Marisol, con el aprecio que te tenemos, el sitio está para que tú puedas estar aquí cuando lo desees y nos expliques cuál es la política anticorrupción del gobierno en este caso, por ejemplo, que sería muy importante que la comentara. Quizá eso podría ordenar un poco las cosas. No, y sobre todo podría permitir definir que el gobierno debería dejar claramente a salvaguarda la capacidad que tiene la Fiscalía para realizar todos los actos de extradición que le son competentes. Y ahí hablamos, doctor, de la extradición. ¿Qué paso sigue la misma? Hay un cuadernillo que conformar, entendemos que hay una revisión y una evaluación, hay temas que tienen que ver con la traducción y aprobación de estos por el Consejo de Ministros, entendemos que es así, por favor aclárenos usted, y finalmente esto va a manos de la justicia norteamericana que se encarga de decidir si eso tiene o no tiene sustento. ¿Así funciona? Más o menos. Lo primero que se tiene que realizar una vez que se emite esta famosa alerta roja es el reporte de Interpol. Interpol no detiene a nadie. Interpol lo que hace es ubicar. Una vez que tienen ubicada a la persona que es objeto de búsqueda, lo que envía es al Estado requiriente una nota, por si acaso está ubicado en tal lugar. La respuesta de ese Estado es, muy bien, entonces voy a acompañar, lo primero, lo que ha dicho el fiscal de la Nación, ¿no? Mi solicitud de arresto provisorio con finalidades de extradición. Y eso es lo que ha hecho el fiscal de la Nación, remitir esa información. Una vez que remite esa información, ese cuadernillo tiene que tener toda la sustentación para que el juez en los Estados Unidos no permita el arresto provisorio. Una vez que permite el arresto provisorio, sigue el procedimiento de extradición, donde se tienen que fundamentar todos los elementos de convicción que establezcan que existe la comisión de un acto delictivo que merece ser investigado. Una vez que se presentan estos elementos de convicción, lo que tiene que hacer el juez norteamericano es exigir el principio más importante, doble incriminación. Lo que es delito en el Perú es delito también en los Estados Unidos. Si esto es así, pasamos ese filtro también. Y una vez que se pasa ese filtro hay que ver la gravedad del hecho. ¿Estos delitos tienen pena superior a 2 años de privación de libertad? Sí, sí lo tienen. Entonces estamos hablando de que se cumplen con los presupuestos, pero el tratado que tiene el Perú y las exigencias que tiene la normatividad norteamericana y peruana es que se tienen que acompañar los elementos de convicción, los elementos probatorios suficientes que vinculen a ese sujeto como autor del delito y debidamente traducidos, claro está, porque el juez lo va a revisar en idioma inglés, no lo va a revisar en castellano. El hecho de que esto haya estallado a partir del 21 de diciembre, cuando llega un documento por internet, y lo conocemos todos los peruanos y el mundo entero, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que hace la explicación de unidad de operaciones estructuradas para la corrupción que tenía Odebrecht en Suiza, en Brasil, etcétera. Y a partir de ahí revela la corrupción y dice que hay 29 millones de corrupción en el Perú entre el 2004 y 2015, ¿no es cierto? A partir de ese momento, pero por venir de la justicia de los Estados Unidos, no se supone y no permitiría pensar que entonces era más fácil que justamente esa justicia tomara a Toledo más rápidamente. No, porque la justicia norteamericana tiene estándares muy elevados de exigencias. En el caso de procedimientos de esta naturaleza, tiene estándares muy elevados de respeto a las libertades y derechos fundamentales y por lo tanto va a analizar el caso concreto con la debida acuciosidad. No va a pasar por alto en virtud de que exista una investigación contra Marcelo Odebrecht en su país. Esto va a requerir necesariamente que se acompañen todos los elementos de convicción para ello. Entonces esto es diferente. Y justo
justo con el comentario que usted hace, esto hace ver que en verdad el Ejecutivo no debe interferir en nada, porque este caso, si el Ejecutivo no interfiere, nadie lo va a poder catalogar como un acto de persecución política, porque los hechos nacen en Brasil. El colaborador eficaz es de Brasil, no tendría nada en contra de Toledo, nadie en el Perú. Y la otra parte de la investigación se construye en los Estados Unidos y en Suiza, es decir, tiene todos los condimentos para que este caso marche correctamente sin interferencia política. No es necesario para nada, al contrario, lo contamina. Correcto. ¿Qué pasa con el caso, para avanzar un poquito más, nos quedan unos minutos, de la señora Nadine Heredia? El hermano de la señora Heredia también ha sido vinculado al extraño crimen o a la extraña desaparición del señor Emerson Fasabi. Digamos, seguridad, o esta persona que prestaba servicios a metros y de la casa del presidente o el expresidente Ollanta-Humala, la señora Heredia, en Surco. Esta situación, ¿qué es lo que puede uno prever que va a ocurrir acá? Bueno, lo primero es que hay que diferenciar, ¿no? La responsabilidad penal es personalísima. Si esta investigación se sigue contra el hermano de la señora Heredia, pues será él quien tenga que rendir cuentas ante la justicia. Ahí mezclar a la ex primera dama o el expresidente también resulta otra vez, ¿no?, un sinsentido que solamente se justifica desde un plano político, no desde un plano legal. Acá la responsabilidad es individual y personalísima. Y si él es el sospechoso, pues tendrá que él ser el investigado, él rendir cuentas y el fiscal solicitar los apremios que tenga conveniente para el caso específico y el juez otorgarlos si están fundamentados. Claro, pero hay de todas maneras un manto de suspicacia en torno a la desaparición de esa persona, de Emerson Fasabi, que nunca terminó por aclararse plenamente, ¿no? Más allá de si está o no el hermano, el hecho aparente es que está vinculado a la desaparición de las agendas del entorno de la señora Heredia, y que por eso alguien, quizá decimos porque no tenemos certeza, sino es parte justamente de la historia que uno recoge de muchas personas que han estado cerca y que cuentan. A nosotros nos han contactado vía redes, son las personas que dicen saber lo que ha ocurrido, y lo que te cuentan es espeluznante. En todo caso son opiniones que no sabemos si son verdad o no, pero tienen que ver con una desaparición de lo más extraña. Bueno, si la desaparición es extraña, pues la policía tendría que investigarla y dar con el paradero de esta persona eventualmente, o con los responsables de su desaparición. Pero las opiniones o los comentarios que a veces se transmiten por redes sociales, pues no siempre son ciertos. No siempre son ciertos, ya muchos han quedado desmentidos en un montón de situaciones, pero lo importante acá es, a ver, el tema de las agendas. Cuando esta persona desaparece, y usted corríjame la línea de tiempo, pero ya las agendas están incorporadas al proceso. Entonces es irrelevante, pues, desaparecer a alguien respecto a unas agendas que ya están incorporadas en el proceso y que todavía está pendiente la discusión de si su incorporación es válida o no. Si estamos ante un caso de prueba prohibida o no. O sea, entonces hoy está en esa situación. O sea, hay pan por rebanar como para que se diga, oye, desaparezco a esta persona con las agendas que ya están en manos del fiscal. Eso es absurdo. O sea, por lo menos tendría una lógica procesal. Si queremos tratar de afectar a una persona que podría ser el eje contaminante para una imputación válida. Yo creo que no. Hay otros casos que competen a la señora Heredia o al presidente Humala que podrían ser de mucho más concretos, penalmente hablando. Ah, sí, claro, los tienen, ¿no? Ya tienen un proceso por lavado de activos en lo cual están investigados. Entonces, definitivamente, ahí hay circunstancias totalmente diferenciadas y estamos ante una investigación que sigue otro fiscal, que es el fiscal Juárez Atoche, contra la señora Nadine Heredia. Y tendrían que realizarse todos los actos que correspondan si es que existen indicios razonables de la comisión de un acto delictivo durante la gestión del expresidente, que se le levante el fuero correspondiente. En el caso de los hechos vinculados a los aportes de campaña antes de su gobierno, evidentemente estos están libres del levantamiento de fuero porque se realizaron antes de que fuesen, ¿no es cierto?, funcionarios públicos, y no tendrían este velo protector a través de la exigencia de levantamiento de estas condiciones porque fueron del año 2006. Entonces, claro, hay un montón de investigaciones que están en trámite y lo que se debe permitir es que la justicia actúe con objetividad y transparencia y que la injerencia política no cometa los errores que se han cometido en otros casos. Note usted, y se lo digo con total apertura, el famoso caso de Petroaudios acabó con una sentencia absolutoria y con un dictamen del fiscal supremo diciendo que eso es prueba prohibida. Bueno, yo
en su oportunidad, hace muchos años, al día siguiente que salió esos audios, yo declaré para una conocida radio, para RPP, diciendo que eso no era delito. Algunos me tildaron de que yo estaba tratando de proteger a alguna persona, lo cual era absurdo. Bueno, el tiempo dio la razón, eso no es delito. Eso es lo que ha dicho la Corte Superior. Y eso sucede cuando un caso se politiza y no se analiza con el rigor jurídico. Ese es el riesgo que se corre. Y lamentablemente los casos se politizan o para tratar de afectar a unas personas o, como usted interpretó válidamente, para tratar de proteger a otros. Tremendo. Doctor, gracias por acompañarnos. A usted, doctor, señor Valle, un placer para mí. Muy amable. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Son las 9 de la noche. Gracias por acompañarnos siempre aquí por ATV+. Los dejamos con el siguiente programa. Nosotros será hasta mañana a las 8 en punto de la noche en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias y muy buenas noches y feliz Día de la Amistad con todos. Adiós.